Buenas noches, compañeras y maestro. Somos estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Trabajo Social de la prestigiosa Universidad del Centro del Perú. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Marco Rojas Orellana, a quien le realizaremos algunas preguntas acerca del eurocentrismo. A la pregunta, ¿no?, que me plantean, me habían ya comunicado sobre el tema del eurocentrismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, respecto a esta teoría, se habla bastante sobre el continente europeo, que justamente esta teoría defiende que el continente europeo es pues el núcleo, el origen, ¿no?, de todo conocimiento de la filosofía, lo político, incluso hasta lo histórico, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, el eurocentrismo vendría a ser, pues, en mantener o generar al continente europeo como el centro de todo, ¿no? Entonces, en mi perspectiva, considero que esa teoría tiene algo de error, ¿no? Un margen de error, el cual es pues considerar que el continente europeo, ¿no?, se origina y se desarrolla mayormente todo el conocimiento, la política, la filosofía. Sabemos muy bien que los demás continentes también han aportado bastante en ese aspecto, ¿no? El que acuña por primera vez ese término de eurocentrismo es el filósofo Kant, ¿no? Vamos a observar, pues, o vamos a ver de que este filósofo mencionaba que Prusia era pues también el centro de todo el continente europeo, ya que ahí se había generado el mayor desarrollo del conocimiento de la filosofía, a lo cual él llega a concluir que Prusia pues era el origen de todo ello, ¿no? Entonces, con esto, más adelante, un tiempo más adelante, vamos a ver que van a acuñar ya el tema de Kant a el continente europeo y van a tomar entonces de esta forma el sentido de que Europa es el centro de todo, gracias a que hay mayor desarrollo en su economía, en la filosofía, en el conocimiento, en historia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver de que hay países que exaltan, creo yo, demasiado, exaltan los aportes, si bien es cierto que son muy importantes para el desarrollo humano, pero también no podemos decir, ¿no?, que el continente europeo es el único que ha aportado para desarrollar pues estos conocimientos. Hay países, hay lugares, incluso hay pensadores que consideran que Europa pues es un continente muy importante, es un continente en el cual se va a desarrollar o va a tener origen o va a tener mayor desarrollo estos temas, ¿no?, como el caso de la filosofía, la historia, etcétera, ¿no? Entonces, para ello podría decir, ¿no?, de que en realidad se llega a equivocar, ¿no? Vamos a ver que, como mencionaba hace un momento, hay continentes, como el caso del continente asiático, que ha aportado pues bastante en el desarrollo humano, ¿no?, en la ciencia, en la filosofía también, como por ejemplo el maoísmo, ¿no?, el budaísmo, etcétera, ¿no? Entonces, hay importantes casos en los cuales también vamos a tener el importante desarrollo de conocimiento en los demás continentes que no sean necesariamente en el continente europeo. En el tema del eurocentrismo, vamos a ver pues de que en realidad hoy en día, ¿no?, Europa, digamos, viendo todo lo que está pasando en nuestro contexto social, vamos a ver que Europa en su economía, ¿no?, en conocimiento inclusive, están pues dos, tres o incluso más escalones arriba que el continente americano, ¿no?, exceptuando pues a los países de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces, comparando, podríamos mencionar, ¿no?, que efectivamente es pues la diferencia es abismal, ¿no?, que Europa tiene una mejor economía, tiene un mejor desarrollo, y por lo cual se debería imitar lo que hace Europa, ¿no? Pero también debemos de entender que cada país es distinto, su sistema político es distinto, su economía es distinta, ¿no? Y de esa forma poder entender
y buscar soluciones respecto a cada territorio, a cada país en el cual nos encontremos, ¿no? Es cierto que hay cosas buenas que se deberían de seguir o imitar, como en el caso pues de los países desarrollados de Europa, que es la mayoría, ¿no?, de este continente. Entonces, considerar que podríamos imitar países o al continente europeo estaría bien hasta un cierto punto, ¿no? En el cual pues solamente tendríamos que entender que no es importante o no se debería de cometer el error de exaltar demasiado el aspecto del continente ya tocado en este caso, ¿no?, el eurocentrismo. Entonces ahí sería el error, ¿no? El error sería pues justamente tener que exaltarlo, ¿no?, el continente europeo, ya que también los demás continentes, como el caso del nuestro, han tenido aportes muy importantes. El colonialismo, vamos a ver que es prácticamente pues el servirse de un territorio sometido, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no?, nosotros hemos sido, pues, el Perú ha sido colonia por muchos años del Imperio Español, ¿ya? Entonces, ¿qué opino sobre el colonialismo? Vendría a ser, pues, de que es bueno siempre en cuando tú seas parte del país colonizador, ¿no? Porque recordemos que este país, el mencionado que es España, ¿ya?, él llega con las ideas también pues de esos tiempos, ¿no?, de que Europa era un lugar en el cual se encontraban personas civilizadas. Cuando se descubre América en el año de 1492, cuando llega, perdón, descubre, no, redescubre, Colón redescubre América en el año 1492, vamos a ver pues que cuando ellos llegan, creen que las personas pues son personas sin conocimiento, que habían desarrollado, que eran personas primitivas, ¿no? Personas que no tenían absolutamente nada de conocimiento, ¿no?, a comparación de los europeos. Ahí también se ve un poco lo que es el eurocentrismo. En este caso, pues vamos a ver que el colonialismo genera beneficios en relación al país colonizador, ¿no? Gracias, por ejemplo, a ello, gracias al redescubrimiento de América, España se vuelve un imperio muy grande, ¿no? En esos tiempos, pues, vamos a ver de que Portugal y España eran dos imperios muy importantes, a lo cual Portugal le ganaba por mucho a España, ¿no? Pero España, cuando redescubrió América, justamente empezó pues a subir, ¿no? Y de esa forma llega a ser un imperio muy importante y muy fuerte económicamente, gracias pues al aprovechamiento de las materias primas de sus colonias de esos tiempos, como el caso de los aztecas y también en el caso del imperio incaico. Entonces, digamos pues que el colonialismo es bueno siempre en cuando ustedes o nos encontremos en la parte, ¿no? Depende en qué parte nos encontremos, ¿no? Si es en la parte del país colonizador o en la parte, pues, siendo ya una colonia, ¿no? Por ejemplo, al Perú, pues, no es, pues, que ha beneficiado, ¿no? Nos han saqueado, nos han robado, han destruido, pues, nuestros recursos naturales, han vendidos sin nuestro consentimiento, nuestras materias primas, y gracias a ello, pues gracias a ese aprovechamiento, se ha logrado levantar como imperio España, ¿no? Entonces, respecto al video, o perdón, respecto a la charla que mencionaba, ¿no?, en la pregunta, tiene aportes importantes, ¿no? Como en el caso cuando trata sobre el eurocentrismo, menciona de que por ejemplo, Hitler, ¿no? Hitler es una consecuencia del eurocentrismo y tiene mucha razón. Hitler, el nazismo, etcétera, ¿no? Es una consecuencia del eurocentrismo. Entonces, ahí pues vamos a ver que se debe entender algo muy importante, ¿no? Que el colonialismo, tanto como el eurocentrismo, son dos consecuencias ya de el manejo del conocimiento exagerado. Entonces, en ese aspecto es importante entender también de que cada país, cada ser humano es diferente y por ende debería de desarrollarse respecto al contexto en el cual pues se está manteniendo, ¿no?